Psicopedagogía activa. Cordial saludo, profesor, compañeras y compañeros de la maestría en psicopedagogía. Mi nombre es Paola Muñoz. Voy a estar compartiendo con ustedes unas reflexiones en torno a los desafíos de la educación en el siglo XXI, teniendo en cuenta pues los recursos bibliográficos que estuvimos analizando durante esta semana del curso. Quiero iniciar con el primer elemento que menciona Amar Amar, sobre la dicotomía de la educación en sus funciones de preservar y de transformar. Esto me parece muy interesante y me hace reflexionar en torno a la educación en Colombia, al sistema educativo en Colombia y la ausencia de esta pregunta por la responsabilidad de la educación de transformar. Me estoy educando para transformar una realidad, me estoy educando para hacer que mi territorio mejore, para transformar las condiciones socioculturales de mi familia, de mi contexto, de mi entorno. Educarse con una visión de desarrollo. Percibo que la educación en Colombia, desde el territorio en el que habito, tenemos mucha más clara la función de preservar las cosas tal cual están. De hecho, hay un rechazo a la pregunta, al estudiante que pregunta, al estudiante inconforme, al estudiante que quiere proponer y salirse del orden y de las estructuras que ya están concebidas dentro de las instituciones educativas. Entonces, a mí me parece muy interesante iniciar por esta reflexión. Segundo, me parece interesante hablar de el desafío que propone Amar Amar en esta imposibilidad que nos está ocurriendo de anteponernos, y yo le digo de proyectar el futuro. Precisamente esta desconexión en la necesidad de la pregunta ¿por qué puedo transformar? ¿Cómo puedo transformar? Hace que no, o que haya ausencia, o que no exista una conexión con una visión de desarrollo. Que hay realmente una desarticulación entre el poder estatal y lo que sucede en los territorios, lo que sucede en las dinámicas educativas cotidianas en el territorio. Entonces, de alguna manera, sí, las formas en las que se está desarrollando la educación en Colombia perpetúa la desigualdad social, porque seguimos anidándonos en un ciclo de pobreza, en algunos casos de pobreza extrema, y no logra la educación cumplir su función social de transformar las realidades de desigualdad social en el territorio. Y este último escenario, a mí me parece muy interesante, este fenómeno de aulas cibernéticas y de educación a través de plataformas digitales, porque lo que hace es poner la pregunta concreta sobre cuál es el rol del docente, para qué nos estamos formando en pedagogía. Pues de educación para el desarrollo, frente a los desafíos que plantea Amar Amar, que nos hace reflexionar, el más importante sin lugar a duda es ¿para qué conocer? ¿Cuál es el sentido del conocimiento? Hasta hace muy poco todavía concebíamos que la educación era bombardear de datos a un estudiante. Hoy día sabemos que eso no tiene sentido. Y el segundo desafío, que tiene que ver con este desafío moral frente a la pregunta por el ser humano, a la concepción del ser humano, de interculturalidad, de respeto por la otredad, de concebir la diferencia como riqueza propia de la especie humana. Esa es una pregunta y un desafío que tenemos porque venimos de un sistema educativo que realmente rechaza, oprime y tiene miedo al otro. Entonces, este desafío de concebirnos como una sociedad sensible, como una sociedad empática, pues es un nuevo ejercicio de las demandas del siglo XXI que tienen que ver con aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer. Y me pareció muy interesante esta reflexión sobre aprender a vivir juntos. Y creo que es un ejercicio complejo, pero necesario. Que se permita comprender que necesitamos del otro para vivir, necesito del otro para desarrollarme, necesito del otro para crecer. Finalmente, quiero reflexionar sobre los objetivos de la UNESCO para la educación que estuvimos estudiando, que van del 2014 al 2021, y hacer como unas observaciones frente a eso que se planteó, pero que lastimosamente en muchos territorios ni siquiera logró asomarse esa pregunta por esos objetivos de desarrollo. Si bien se está haciendo un ejercicio de educación inclusiva, hay una
una falta de responsabilidad por parte del Estado de qué significa esta inclusión, qué realmente es incluir a los estudiantes en el aula de clase y cuáles son esas estrategias, mecanismos, proyectos de intervención que se tienen que ejecutar dentro de los territorios para que esta educación sea realmente inclusiva y no sea solamente algo que queda dentro de la ley, dentro del papel, sino que realmente se logre materializar en las prácticas educativas. Este siguiente objetivo de empoderar a los educandos para ser ciudadanos del mundo, creo que es uno de los objetivos más avanzados y además nos obligó, nos presionó y nos sigue presionando el desarrollo y el auge de las plataformas digitales, porque pues el acceso a la información hoy día es grandísimo. Entonces, digamos que sí siento que de alguna manera el que los estudiantes puedan acceder hoy día al conocimiento de una forma amplia es interesante. Nos ha faltado a nosotros acompañar este acceso a la información, lograr ligarlo a una percepción de desarrollo territorial. Puedo ser un ciudadano del mundo también en la medida en que comprendo mi territorio, comprendo las necesidades de mi territorio. Y finalmente, este ejercicio de proveer educación para todos, de promover la educación para todos, creo que es valiosísimo, creo que es algo que debe suceder. Los objetivos de alguna manera para mí son vigentes, se siguen desarrollando. Finalmente quiero compartir con ustedes esas preguntas que a mí me ha dejado la maestría en psicopedagogía en torno a los desafíos de la educación del siglo XXI, que para mí tienen que ver con esta necesidad de ampliar la idea de la relación del ser humano con el aprendizaje. Ojalá lográramos profundizar mucho más en la idea de tener una relación con el aprendizaje muy auténtica, muy propia, en todas las áreas de desarrollo del ser humano. Este desafío de ampliar la pregunta pensando, digamos, como en 3 puntos de desarrollo. Por un lado, el desarrollo del yo, de mente, cuerpo, espíritu, el desarrollo con el otro, el desarrollo desde el territorio y finalmente una relación respetuosa con la naturaleza, con la ecología, con el mundo, con esta casa grande que llamamos planeta, para tener una formación real desde un sentido humano, crítico, reflexivo, realmente educarnos con una visión para el desarrollo, para el futuro, para que podamos concebir la humanidad y la sociedad que queremos ser y de esa manera trabajar para que esa idea que tenemos se pueda materializar. Muchas gracias a todos ustedes por ver este video. Psicopedagogía activa.